paz de Dios sea en vuestros corazones. Saludo a todos mis hermanos que por estos recursos tecnológicos nos pueden ver y escuchar estos temas muy importantes sobre la familia. Hoy es el tema 6, la familia identificándose con la iglesia. Esto es muy significativo para nosotros como pueblo de Dios. Debe haber una identidad como familia, pero también como familia espiritual. Después su suegra Noemí dijo a Ruth: ¿no debo buscarte un hogar donde te vaya bien? Qué importante, ¿no? Está basada en Ruth capítulo 3, versículo 1. Y la sierva del Señor dice: la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. En todo tiempo los seres humanos se han identificado con sus creencias, las han defendido, algunos hasta con sus vidas. En los días de los patriarcas, las familias eran los santuarios espirituales. Sus integrantes eran fortalecidos en sus creencias y de esa manera se perpetuaba el conocimiento de las verdades de salvación y las enseñanzas que recibían por medio de los profetas y patriarcas. Entonces la actividad misionera era tal que muchos paganos de renombre y personas sencillas asimilaban el conocimiento de un solo Dios verdadero. Por ejemplo, algunos fueron miembros de la nación de Israel. Debemos recordar nosotros como cristianos a Rahab, Ruth y otros siguieron en sus pueblos con la poca luz que recibieron, como Naamán. En la vida de este último personaje, una niña fue el instrumento indicado por el Señor para hacer luz en una familia pagana de cultura y nacimiento. Es evidente que cada integrante se identificaba con su fe, con su pueblo o con su iglesia. Esto ha sido en todo tiempo. Veremos en nuestro estudio algunos detalles bíblicos de relevancia al respecto. La familia y la iglesia en los tiempos bíblicos. Veremos el primer punto en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: el Eterno, al crear a Adán y Eva, instituyó el matrimonio, la familia. Y se incluye también a los hijos, porque el Señor había dicho: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y gobernadla. Para lo cual Eva dijo que los hijos no eran solamente por voluntad humana. Ella dijo expresamente: con el favor del Eterno adquirí un varón. Entonces estaban cumpliendo lo que Dios ya lo había indicado, había ordenado. En la familia de Adán y Eva, la educación espiritual que recibieron los dos primeros hijos fue igual. Ambos entendían que Dios demandaba reverencia y adoración, pero mientras que Abel reconocía ser pecador, Caín obedeció parcialmente y por la naturaleza de su ofrenda mostró que no necesitaba de un Salvador. Esto fue lamentable. La historia de la primera familia en nuestra tierra fue ensombrecida por el primer fratricida, después del mayor desastre de la familia humana, que es la introducción del pecado en nuestro mundo. Desde entonces, nuestras familias se encuentran en crisis mediante divorcios, separaciones, pleitos, hasta atentan la vida del uno hacia el otro. Lamentablemente, se ha escuchado en noticias de crímenes. Por lo tanto, los hijos serán los más afectados, traduciéndose en otros males mayores. Y no solo se perpetúa el mal, sino se extiende y se agrava las consecuencias. En los tiempos bíblicos, las familias israelitas se identificaban con su fe,
principios espirituales y desde luego con su nación. Dice en Éxodo 6, versículo 7, os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Es por eso que las familias defendían y se esforzaban por el engrandecimiento de su pueblo. Dichoso tú, Israel, pueblo reformador adventista. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Eterno, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Tus enemigos serán humillados y tú hollarás las alturas de ellos. Escribe Moisés en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Y por su parte Samuel, en su segundo libro, capítulo 10, versículo 12, dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Eterno lo que bien le parezca. En los anales bíblicos resaltan a la vista familias cuya identidad era notable entre los demás pueblos y aún para los del mismo pueblo. Por ejemplo, se distingue la familia de Noé, siendo salvos toda la familia, todos sus integrantes. La familia de Abraham, por su dirección y fidelidad al Señor, guiando al pueblo hacia la tierra prometida. La familia de Isaac sobresale por su lealtad inquebrantable a los principios del matrimonio, como monógamo. Y no podemos dejar de lado a Jacob por su fe, abnegación, firmeza, a pesar de ciertos aspectos no recomendables. Jacob obtuvo el tan anhelado perdón, ganando un nuevo nombre que reflejaba y le hacía recordar su salvación, su arrepentimiento. Israel, vencedor, que prefigura la nominación de la familia espiritual en la última etapa de la Iglesia mundial. Igualmente, recordemos a Moisés, el siervo del Dios, el más manso de la tierra en su época, cuya familia anduvo con él y lo apoyó para dirigir sabiamente a su nación, que por su singular paciencia, mansedumbre, resignación y amor hacia su pueblo, hacia su iglesia, fallando solo una única vez, él intercedió por ese pueblo, por quienes pretendieron aún hacerle daño, pero que él entrañablemente los amaba, más que a sí mismo. Para Moisés, el pueblo era también su familia. En resumen, las familias que existieron antes que Jesús se manifieste se identificaron con sus principios y desde luego con el gobierno o la iglesia, que por la fe y el amor al Señor permaneció un remanente fiel. Siempre hubo un remanente del Señor a través de todos los tiempos. Estos no perdieron la verdadera identidad de creencia, manteniéndose hasta que llegó el tiempo del Hijo del Hombre, que surgió dentro del círculo familiar de José y María. Eran miembros de la iglesia judía o del pueblo de Israel. Los versículos expuestos anteriormente revelan el profundo afecto hacia el Creador y por extensión a la iglesia o pueblo escogido por el Señor. La mayoría eran conscientes de la misión y visión de su existencia, pues no eran un pueblo más, sino era un pueblo peculiar, un pueblo especial, no simplemente un pueblo más entre todos los pueblos. En el Nuevo Testamento, con la llegada del Divino Maestro entre nosotros, el papel de la mujer, esposa y madre, experimentó una notable consideración. Las familias llegaron a ser más estables por cuanto la poligamia desapareció oficialmente de la Iglesia del Señor, por no ser la expresa voluntad divina, porque se dio Moisés por duros de corazón. Fue tolerada, según Mateo capítulo 19,
versículo 3 al 9. Pensemos en las palabras de Jesús. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Mateo 12:25. Existe la máxima bendición para la familia de la tierra expresada por el gran arquitecto, al decir a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, según Hechos capítulo 3, versículo 25. Así fue sostenida la iglesia en el Antiguo Testamento y continuó en el Nuevo Testamento, compartiendo por miles de años esta bendita esperanza de consuelo y salvación. Las familias serán conducidas en forma compacta, transmitiendo este mensaje tanto a sus integrantes como a los gentiles, los pueblos circundantes, y así sucesivamente iba extendiéndose el mensaje. De modo que en todo esto encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice así la Escritura: ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. De esta manera las familias serán conducidas en forma compacta, transmitiendo este mensaje a todos los gentiles. El reporte inspirado es aún más alentador y emocionante. A esa misma hora de la noche, el carcelero, dice Lucas, escribiendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Este es un informe muy feliz y alentador. Cuán intensa sería la satisfacción y gozo de estos siervos del Señor después de ese castigo que recibieron injustamente solo por presentar su fe, su convicción en el Maestro de Galilea. Las Sagradas Escrituras nos informan de aquellas personas. Los llevó después a su casa, les dio de comer. Él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Escribe también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 34. El apóstol Pablo, en un nutrido y documentado mensaje evangelístico, refiere: como uno de los poetas de ustedes dijo, somos de la familia de Dios. Hechos 17, 28. Verdaderamente es sorprendente que la divinidad nos incluya en su inefable amor, en la gran familia cósmica, encontrándose tanto los ángeles, habitantes de los mundos innumerables que pueblan el universo, y desde luego, obviamente, la raza humana. Muy a pesar que no poseemos nada que nos recomiende o que nos haga dignos de tal distinción y consideración, por cuanto el registro divino declara: ¿qué es el hombre para que sea limpio y se justifique el nacido de mujer? Ni en sus ángeles se fía Dios, ni los cielos son limpios ante sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Job 15, versículo 14 al 16. Ante semejante descripción de nuestra condición, el Señor, en su misericordia infinita, nos inserta en la familia celestial, repoblando el cielo con los salvos por la fe en los méritos de la justicia de Cristo. En los días de la iglesia primitiva encontramos así vivencias de familias que destacan por su heroísmo de fe, oración y entrega al Salvador. Tenemos a los padres de Juan el Bautista, cuya familia remanente esperaba la consolación de Israel por el advenimiento del Mesías. Y este Juan, nacido en el seno familiar, fue considerado por el mismo Jesús como el mayor entre los nacidos de mujer. Ellos se identificaban con la iglesia, sí, con su pueblo, con su nación, por la confianza en Dios. Y Zacarías
seguía su actividad como jubilado en el sacerdocio. La palabra de Dios documenta en sus páginas a la familia de Timoteo, mencionando la fe de su abuela Loide y su madre Eunice, quienes fueron los mentores de este siervo de Jesús, a pesar del origen pagano del padre en esta familia. No obstante, el conocimiento del mensaje redentor fue el detonante para que existieran frutos que glorifican al Altísimo y beneficiar a la Iglesia. Es necesario mencionar a la familia del Salvador del mundo. Él también participó como todo mortal de una familia, para cumplir de esa manera, aportando de esa manera al sostenimiento identificándose con la Iglesia y con su pueblo. Por ejemplo, él dijo, a los suyos vino. Él vino a su iglesia, él vino a su pueblo. Y hay que recordar esto, que a la samaritana le dijo, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Todavía era el pueblo de Dios, era su iglesia, y él venía a redimirla. De modo que él también se identificó con su iglesia, como miembro de la familia en la tierra. La familia en la oscura Edad Media es en las Escrituras, en las aflicciones y pruebas, donde los miembros de la iglesia son purificados y preparados para ingresar por los portales celestiales. Y claro, por eso la Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y dice más en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fue mediante estas medidas disciplinarias como la iglesia y las familias llegaron a ser fuertes, sólidas, por los irrompibles vínculos que los unían. Y ese era el amor fraternal a los no creyentes, y entre ellos obviamente eso era fuerte, y de esa manera podían hacer un frente común de avanzada en la evangelización, identificándose con su fe, con su iglesia, con su pueblo, con su nación. El Señor, el Maestro, enseñó aún a amar a los enemigos y no pagar mal por mal, sino pagar un mal con un bien. Esto fue tan fuerte e irresistible que en el centro de la metrópoli del mundo, Roma, el imperio de hierro, hubo fieles monumentos para la gloria del Señor. Tenemos el reporte de la inspiración respecto al poder de la educación cristiana en la familia. El más distinguido de todos, los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas al papado, de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Surgió del seno de la pobreza. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría lo preparara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. Esto describe la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos 113, párrafo 1 y 2. Lo mencionado es el poder de la influencia de los miembros fieles de la Iglesia sobre la familia y asimismo la influencia y el poder de la familia en la Iglesia, aun cuando ésta no corresponde a su elevada vocación. Todo esto es un complemento extraordinario que bien podemos percibir los enormes resultados. En la historia encontramos numerosas experiencias de hombres y mujeres notables por su fe y trabajo en favor de la iglesia y la evangelización. Como es el caso de Juan Jos, transcribo solo unas pequeñas palabras, les menciono. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida su plegaria, pues ella con frecuencia oraba con oraciones intercesoras hacia el cielo por ese hijo que estaba consagrado al servicio del Señor. Conflicto de los siglos, la página 92. La familia contemporánea.
Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa, dice Miqueas 7:6. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Lucas 12:53. Apreciados padres de familia, esto acontece en nuestro mundo, aún entre los que conocen la verdad, que es en Jesús. Es alentador que el Creador compara a su reino con tu investidura, función y responsabilidad como padre de familia. Mateo 21. Por lo tanto, su desarrollo, bienestar y funcionalidad depende de tu jefatura y liderazgo. Es tan serio nuestro rol que aún la salvación de los componentes de una familia dependen en gran medida del padre, según Lucas 39 y 42. Y recuerda, mi querido hermano, si no ejercemos nuestro responsable ejercicio de nuestro trabajo como tal, el Creador y padre de familia pasará por alto tu incapacidad y negligencia buscando otros recursos para que se cumpla su voluntad de ser glorificado, según Lucas 14:21. Mis hermanos, vivimos en un mundo donde la emoción, el sentimentalismo y la pasión prevalecen sobre la razón y la voluntad, la conciencia y definitivamente sobre los principios espirituales basados en la inspiración escrita. El mundo se identifica con lo que ama, aprecia, admira o idolatra. Un cantante o una cantante, un actor o una actriz, o hacia un deportista o un equipo de fútbol de su país, o de otro deporte. ¿Nos emocionamos por el mensaje de la cruz? Te pregunto. ¿Arde nuestro corazón al escuchar los temas de Cristo? ¿Nos entusiasman los estudios y temas de la justificación por la fe, de la salvación? Reflexionemos en lo siguiente. Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón permanece o parece helado ante la causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Escribe Joya de los Testimonios, tomo 1, 229, párrafo 2. Ahora tengo para ustedes algunas reflexiones finales. Nuestros hijos se emocionarán del objeto de nuestras emociones. Ellos aprenden de nosotros. Las preferencias, las prácticas, las convicciones, aún sus sentimientos, errores y palabras irreflexivas. Tened máximo cuidado, porque las consecuencias sí o sí vendrán, con añadidura aún, y el lamento no solucionará esto en absoluto. Al no existir identidad con la Iglesia por lo general y con facilidad extrema, no dudamos que podremos migrar a cualquier otra iglesia, manifestando que ahora estamos mejor y que nos asiste la verdad. En alto relieve damos a conocer que estábamos en error. La palabra de Dios ilustra un buen número de hombres y mujeres que sufrieron humillaciones, detracciones, marginaciones, etc. Pero prevalecieron porque la verdad es solo Cristo, la divinidad o deidad, su ley, su palabra, su doctrina. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el escrito de la profecía. Joyas, tomo 1, 505, párrafo 3. ¿No tiene Dios una iglesia viva?
Él tiene una iglesia, pero es una iglesia militante. Según Testimonio para Ministro, la página 45. Dios está dirigiendo un pueblo, tiene un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a la que ha hecho depositaria de su ley. La iglesia remanente, página 96. Quiere el Señor guiarnos en nuestras convicciones y confianza en las verdades bíblicas, que no sean oscurecidas por el resentimiento, necedad, ira, ignorancia bíblica, inmadurez o falta de individualidad y madurez espiritual. Y que no perdamos esa identidad como miembro de iglesia en relación con tu pueblo, con tu iglesia, con esas raíces espirituales, con Cristo y con el mensaje de la justificación por la fe, de la salvación por la fe. Que Dios te bendiga, el Señor sea contigo, que sea firme tu convicción y seas perseverante, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchas gracias por vuestra atención. Que la gracia de Dios los acompañe. Hasta pronto.